Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos la dirección participativa por objetivos. ¿Qué es la dirección por objetivos? La DPO es un sistema de dirección en el que los objetivos específicos se planifican de forma conjunta entre trabajadores y directivos y se revisan periódicamente para observar su progreso. De esta forma los trabajadores participan en la fijación de sus propios objetivos y conocen los factores que se utilizan para valorar su rendimiento, con el consiguiente efecto motivador. Origen de la dirección por objetivos. Esta forma de dirección fue conceptualizada por Peter Drucker en el año 1954, a través de su obra titulada La práctica del management. Posteriormente fue aplicada en el mundo real por Harold Smithy, vicepresidente de General Electric Company. Smithy se enteró del concepto de la dirección por objetivos gracias a un amigo suyo. Esta se basaba inicialmente en el hecho de que el responsable de un puesto de trabajo escribiera una carta a su mando inmediato, indicando cuáles eran sus objetivos para el próximo periodo y cómo lograría dichos objetivos. En el caso de que el superior aceptara la carta, ésta adquiere el grado de compromiso, y por tanto el trabajador debía cumplir los objetivos. La idea le gustó tanto a Smithy que nada más llegar a General Electric aplicó la dirección por objetivos en la empresa. De esta forma, la carta mensual se convirtió en un instrumento mediante el que se establecen objetivos, actividades y estándares para cada mes, y se informaba sobre los objetivos fijados en el mes anterior. Vale, vistos sus orígenes de los aportes de Drucker y Smithy, se pueden observar las principales características de la dirección por objetivos, y que son 1. Establecimiento conjunto de objetivos entre los trabajadores y su superior. Es decir, se fijan los objetivos de manera conjunta, entre los trabajadores y los ejecutivos. Eso sí, el grado de participación del ejecutivo puede variar, desde su simple presencia durante las reuniones, hasta la posibilidad de desarrollar, con una relativa autonomía, los objetivos de la empresa y el plan para conseguirlos. 2. Objetivos conjuntos de los distintos departamentos. Aunque no todos los departamentos van a tener el mismo objetivo, siempre se debe procurar tener algún objetivo conjunto, para fomentar así la cohesión de la empresa. 3. Énfasis en la medición y el control de resultados. A partir de los objetivos trazados por cada departamento, la dirección por objetivos hace especial énfasis en el control y la medición de los resultados obtenidos. Para ello, se comparan con los resultados planeados inicialmente. De esta forma podemos ver qué cosas están haciendo y qué cosas se podrían mejorar, pudiendo modificar si es necesario los objetivos en el periodo siguiente. 4. Apoyo constante del staff. La dirección por objetivos requiere del fuerte apoyo de un staff previamente entrenado y preparado que pueda solucionar los posibles problemas internos y sean una fuente de consulta de los trabajadores y directivos. En resumen, las 4 principales características de la dirección por objetivos son el establecimiento conjunto de objetivos entre los trabajadores y su superior, objetivos comunes para toda la empresa, una especial atención en la medición y el control de resultados, y por último, un apoyo constante del staff. Etapas de la dirección por objetivos. Ahora bien, a la hora de implantar en tu organización la dirección por objetivos, es necesario seguir un proceso cíclico que consta de 3 fases. La primera de ellas es la fijación de objetivos. En esta fase, el jefe se reunirá con sus trabajadores para determinar los objetivos de ese año o de esos 6 meses, dependiendo del periodo de tiempo que utilice el jefe. En esta reunión, ambas partes fijarán las acciones que se van a realizar y cómo se van a medir los resultados y en qué fechas harán, así como la importancia relativa que tendrá cada objetivo y sus posibles dificultades a la hora de conseguirlo. Estos objetivos deben ser claros y específicos, es decir, deben estar definidos del modo más preciso posible. La precisión de los objetivos es muy importante, ya que aumenta la motivación de los trabajadores y permite definir cuál es la meta real de la empresa. Así, es muy distinto el objetivo de reducir los errores en energía, que puede sonar como algo muy general, con la meta de reducir en un 10% los errores en energía antes del 1 de enero del año 2020. Este último es lo que se conoce como objetivos SMART, en los que hablamos de ellos en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. La segunda etapa sería la realización del trabajo. Durante esta fase, los trabajadores son los responsables del logro de los objetivos y, por tanto, son quienes determinan el procedimiento a la hora de trabajar. Esto otorga una gran autonomía, ya que pueden elegir distintos caminos con tal de que cumplan el objetivo propuesto. La tercera etapa sería una etapa de evaluación y control. Al final del periodo establecido, el cual podía ser de 1 año o de 6 meses, por ejemplo,
el jefe y los trabajadores vuelven a reunirse, pero esta vez para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. En el caso de que no se hayan conseguido, se analizarán las causas que han impedido su logro, para evitar cometer el error en el futuro. Al final de la reunión, el ciclo volverá a comenzar, y fijarán los objetivos para el periodo siguiente. Ventajas e inconvenientes de la dirección por objetivos. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona la dirección por objetivos, si una empresa quiere implantarla, será necesario que tenga en cuenta tanto las ventajas que posee como sus inconvenientes. Dentro de sus ventajas, las dividiremos en ventajas para la empresa, para la dirección y para los empleados. Por un lado, las ventajas para la empresa son: los participantes tienen claro los objetivos que desempeñar cada uno. Sube el nivel de motivación y se armoniza el clima de trabajo. Existe mucha más integración entre los participantes de la empresa. Y por último, motiva el trabajo en equipo, ya que tienen que elegir los objetivos conjuntamente. Por otro lado, las ventajas para la dirección son: incluye a todos los trabajadores de la empresa, para que participen con responsabilidad en el desarrollo y logro de los objetivos. Todos los equipos de trabajo se esfuerzan por lograr su desempeño, al mismo nivel. Aumenta la comunicación regular entre subordinados y superiores, lo cual facilita el conocimiento mutuo y mejores relaciones humanas. La evaluación de los trabajadores es objetiva, debido a la secuencia de los objetivos y no al trabajo realizado. Y finalmente, las ventajas para los empleados son: mejora el compromiso personal de cada persona, al comprender cómo su esfuerzo contribuye a lograr los objetivos generales de la organización. Para que se logren los objetivos establecidos, tienen total libertad para decidir de qué forma quieren trabajar, lo que hace que aumente su autonomía y motivación, ya que de ellos depende el lograr los objetivos. Su trabajo es evaluado de forma objetiva, por lo que se prima el esfuerzo de cada individuo. Y por último, al existir una constante evaluación de desempeño, se puede saber cómo avanza el trabajador en su desarrollo profesional. Ahora bien, entre los principales inconvenientes nos encontramos con que se produce un cierto desconocimiento por parte de los directivos sobre las pautas y tareas que están siguiendo sus trabajadores para cumplir los objetivos. Centrarse tan solo en los objetivos a corto plazo puede suponer descuidar los objetivos a medio y largo plazo de la empresa, lo que a la larga puede traer graves inconvenientes. La negociación de los objetivos puede llegar a generar conflictos entre superiores y trabajadores, o entre diferentes departamentos. Dificultad al establecer metas. Las metas realmente verificables son difíciles de establecer. En particular, se necesita tener el grado exacto de rigidez y flexibilidad. Principales representantes de la dirección por objetivos. Aparte de Smith y Drucker, podemos mencionar otros dos autores que realizaron importantes aportes a la dirección por objetivos, y que son George Odiorne. Él fue el autor que hizo las aportaciones más significativas a la dirección por objetivos, después de Drucker. Entre ellas se encuentra el desarrollo de su conceptualización y la identificación de sus beneficios y exigencias. Henry Mintzberg. Este autor aporta los principales problemas que pueden surgir en una empresa que lleva a cabo la dirección por objetivos. Conclusiones. La dirección participativa por objetivos ayuda a superar muchos de los problemas críticos de los directores y ejecutivos de una empresa. Realizando una correcta aplicación de este sistema, es posible que se consiga un esfuerzo organizado y un trabajo en equipo que no solo estimule la iniciativa personal, sino que incremente los beneficios de la compañía. Abastece a la empresa de un instrumento para implantar sus objetivos conjuntamente con los empleados. Gracias a esto, las metas comunes se organizan, planifican y ejecutan de forma efectiva. No obstante, se debe tener en cuenta que la dirección participativa por objetivos no es una fórmula mágica o milagrosa, puesto que existe la probabilidad de que los objetivos no sean parecidos, o que estos no concuerden entre empresa y trabajador, por lo que se debe tener sumo cuidado y aplicar flexibilidad, buena comunicación y estar abiertos a posibilidad de cambios que beneficien tanto a la empresa como a sus empleados. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.